Ok. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. Vamos a seguir disfrutando de la presencia de Dios y ahora reflexionando en su palabra. Así que nos preparamos. Bueno, estamos siendo desafiados durante este mes en una serie nueva que comenzamos a aprender, que se llama Fortaleciendo lo Importante. Gracias por la luz. Esta serie que se llama Fortaleciendo lo Importante, ¿sí? ¿Y qué es lo importante? Una de las cosas importantes que Dios creó no es nada más y nada menos que la familia, ¿sí? Entonces hoy, por medio de la palabra de Dios, vamos a descubrir en el libro de los Hechos, ¿sí? Por medio de situaciones que vivieron los apóstoles, cómo nosotros podemos apropiarnos de situaciones que ellos vivieron y poder trasladarlas a nuestra familia, a situaciones que a veces nos toca pasar en nuestra familia, ¿sí? Porque la palabra de Dios es tan rica, es tan poderosa, que cada vez que la estudiamos, nosotros la podemos aplicar en forma personal, la podemos aplicar en nuestra vida familiar, laboral, obviamente también entre nosotros cuando estamos acá en la iglesia. Y sinceramente es de mucha bendición y de mucha edificación. Por eso vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 5, ¿sí? Y vamos a leer 3 versículos, desde el versículo 40 en adelante, ¿sí? Pero antes de leer la palabra de Dios, quiero más o menos situarlos un poquito en el contexto en el que se dio esta situación, ¿sí? Quiero situarlos un poquito en el contexto, ¿sí? Como todos sabemos, o como el libro de los Hechos es cuando empezamos a conocer todas las experiencias de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, ¿sí? Que primeramente estaban reunidos orando hasta que llegó el Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo y con ese poder y con esa gracia y con esa fuerza tremenda, impulsados por el Espíritu Santo, comienzan a predicar el Evangelio y se empieza a armar el desparramo, como quien dice, en ese momento en la sociedad, ¿sí? Y todo esto trajo un revuelo. Entre esos revuelos era que los apóstoles estaban tan llenos de Dios que no cesaban de enseñar la palabra de Dios, y acompañada de esa enseñanza también se producían muchos milagros. El Señor los acompañaba y había muchos milagros, había muchas señales. Y todo esto generaba un alboroto que para la gente religiosa de aquel momento, y también para el enemigo, obviamente, esto no le gustó nada. Y por esta razón comienza la persecución a los apóstoles. Entonces, este es más o menos el contexto en el que vamos a leer este pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos, capítulo 5, versículo 40 en adelante. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí?
Lo que estaba sucediendo en ese momento es que ellos estaban siendo libres después de haber sido encarcelados, ¿sí? En el capítulo 5, desde el versículo 17, después, en su casa, con tranquilidad, usted lee y estudia este pasaje y va a descubrir que Pedro y Juan habían sido encarcelados, pero Dios, de una manera milagrosa, los hace quedar en libertad y ellos se vuelven al templo y siguen predicando, ¿sí? Cuando la gente religiosa descubre esto, manda averiguar qué es lo que había pasado y los traen ante el concilio y empiezan las preguntas, las respuestas, la defensa y todo lo demás. Y para no seguir alborotando y para no seguir creando más problemas de los que ya había en ese momento, decidieron, gracias a un hombre llamado Gamaliel, que intervino, digamos, como para calmar un poco el clima que estaba, dijo, mejor vamos a dejarlos, porque si esto es de Dios, va a seguir, pero si esto no es de Dios, se va a cortar. Si no, nos vamos a meter en problemas si lo seguimos persiguiendo, porque vamos a crear más alboroto. Y entonces fue ahí, como dice lo que leímos recién en el versículo 40, que llamaron a los apóstoles, después de haberlos azotado, los intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ellos, cuando salieron de ese lugar, se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. O sea, todos doloridos después de haber estado presos, después de haber sido, digámoslo de una manera, avergonzados públicamente, porque díganme ustedes si estar preso es una buena fama. No es buena fama estar preso, ¿sí? O que te acusen de algo, eso no es nada bueno. Pero sin embargo ellos, según lo que dice la palabra, ellos estaban gozosos porque la causa por la cual ellos habían ido presos fue por haber predicado el nombre de Jesús. Ahora, cuando los dejaron libres, les habían dicho que no hablen más en ese nombre. Sin embargo, la Biblia continúa diciendo que ellos seguían enseñando en el templo y en las casas y no cesaban de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Esta fue la vivencia, esta fue la experiencia que tuvieron los apóstoles en aquellos primeros tiempos de la iglesia, donde había un tremendo mover del Espíritu Santo del Señor. Pero esto también me llevó a pensar, porque yo digo, ¿y esto qué tiene que ver con la familia? A ver. Y sí, porque yo me puse a pensar, Pedro y Juan tenían una familia, pertenecían a una familia, ¿sí? Nosotros lo sabemos muy bien. Los evangelios dejan como testimonio, por ejemplo, de que Pedro tenía suegra, así que familia tenían. Entonces yo me puse a pensar y a ponerme en el lugar de esa familia. La angustia. Uy, se llevaron preso a Pedro. La familia de Juan, uy, se lo llevaron preso. ¿Pero cómo? ¿Qué hizo? Si no son unos malhechores, no mataron a nadie, no roban, son buenas personas. Lo único que hacen, están predicando la palabra del Señor. Para el contexto de la época, era terrible, ¿no es cierto? Y más después de todo lo que venía aconteciendo. Entonces, estas familias, y no solamente la familia, digamos, lo filial, la familia de sangre, sino también la iglesia, que somos como una familia, ¿no es cierto? O sea, la familia de Dios, los nuevos hermanos. Ustedes recuerdan en las predicaciones que estamos aprendiendo sobre Hechos, cómo era la convivencia, que compartían, que tenían las cosas en común. Entonces, ese grupo de hermanos también se sentían afectados por lo que le estaba pasando a Pedro y a Juan,
¿sí? Estaban viviendo una situación adversa, una situación de dolor, una situación de sufrimiento. No solamente Pedro y Juan, sino también su familia, ¿sí? Entonces esto me llevó a pensar que nosotros también, como familia, muchas veces tenemos que enfrentar situaciones adversas que se presentan, que a veces son como consecuencia, como que decís, te las buscaste, digamos, porque a veces las situaciones que vivimos nosotros como familia son consecuencia de malas decisiones, tal vez. Pero a veces simplemente son acontecimientos de la vida que nos suceden, que se presentan en nuestra familia. Pero ahora bien, estos apóstoles no se quedaron en ese problema, en esa adversidad, en esa circunstancia difícil, sino que dijeron, no nos vamos a quedar con esto, nosotros no nos pueden hacer callar lo que tenemos para decir. En versículos más hacia atrás, en capítulo 5, versículo 20, dice, ellos mismos dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hablando de esta circunstancia particular, ellos dijeron, en este caso es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero te van a llevar preso. Y bueno, pero yo estoy en obediencia al Señor. Soy inocente. Y Dios defenderá mi causa o veremos lo que va a pasar. ¿Y qué pasó? Le puse a este sermón como título Resilientes. Resilientes, una palabra que se puso muy de moda en este último tiempo, ¿sí? Y estuve investigando un poquito y esta palabra se empezó a usar hace re poquito, desde el 2006 que se empezó a usar esta palabra, ¿sí? Pero si vamos a sus sinónimos, data de mucho más, porque ser resiliente o la resiliencia significa sobreponerse a las adversidades, encontrar motivos para crecer, ese es uno de los significados. La palabra resiliencia, por ejemplo, procede del latín, de un verbo que es resilio y que se traduce como saltar hacia atrás y rebotar. Y hace una comparación con una planta esta palabra, que es la del junco, que el junco es una planta que aunque se dobla, se vuelve a enderezar y vuelve a ponerse erguido. Viene más o menos por ahí la mano. Algunas palabras sinónimo de esta de resiliencia es resistencia, fortaleza, adaptación y superación. Díganme si no encontramos esto en la vida de Pedro y Juan. Y en su familia también, porque seguramente los habrán tenido que acompañar, que contener, que curar los azotes, porque eso la Biblia no lo detalle, pero vayamos al sentido común. Cuando a alguien en nuestra familia le está pasando algo, mínimamente acudimos para ayudarlos, para socorrerlo, porque lo amamos, porque es parte nuestra. Entonces, pensando en Pedro y en Juan, encontramos que fueron resilientes, ¿sí? Que fueron resilientes. Pero no es que se pararon, ay, sí, porque yo soy re positivo, a mí estos no me mandan, yo voy a ir a predicar. No, fueron resilientes porque tenían una convicción bien clara y era su fe en el Señor Jesús, en lo que habían visto, de lo que habían sido testigos de haber estado cerca de Jesús, ¿sí? Y no solamente de que acompañaron a Jesús hasta el último momento, aunque algunos tuvieron algunas otras circunstancias, el Señor se encargó de subsanar eso y ellos ahora estaban en esa posición de defender la fe, de predicar, de enseñar acerca de esta nueva vida, que es a lo que todos los demás estaban resistiendo, ¿sí?
para que no crean en la resurrección del Señor Jesús y de esta nueva vida que Él venía a dar. Entonces yo encontré en esta palabra que Pedro y Juan fueron resilientes, ¿sí? Y pensando en esto de fortaleciendo lo importante, fortaleciendo a nuestra familia, creo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que trabajar y desarrollar la resiliencia como familia. Una forma, esta sería una de las formas, hoy en la mañana y también en el fin de semana pasada hablábamos de perdonar, de seguir adelante, de no dejarnos invadir por la circunstancia que nos está pasando. Y ahora estamos descubriendo que Pedro y Juan fueron resilientes y sus familias también fueron resilientes. Ahora, la resiliencia no es un don. La resiliencia es algo que uno tiene que desarrollar, es algo que uno tiene que trabajar. No es que viene, ay, sí, no importa lo que me pasa, ya está, seguimos para adelante. No, no es tan sencillo. Que a mí me estén pasando situaciones y que a lo mejor yo tenga una actitud o una mentalidad de decir, bueno, no importa, esto ya va a pasar, sigamos. No, porque hay situaciones a veces que pasamos en familia y que no terminan rápido. Persisten por mucho tiempo, ¿sí? Cuando me puse a pensar, ¿y cómo podemos aplicar esto de la resiliencia? Lo que vimos en Pedro y Juan, que se levantaron, salieron y siguieron haciendo lo que estaba haciendo. Con el peligro de que vuelva a suceder. Otra vez preso, otra vez azotes, otra vez castigo, otra vez esta circunstancia terrible. Pero dispuestos a pasar esa prueba por amor y obediencia al Señor. Ahora yo pensaba también de qué manera nosotros podemos desarrollar resiliencia en nuestra familia. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos hacer? ¿Sí? Cuando se presentan las dificultades y las adversidades. La única manera de poder hacerlos es siendo inspirados en la palabra de Dios. La única manera de reponernos y de levantarnos cuando algo nos está pasando como familia es refugiarnos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros conozcamos cada día más al Señor, tengamos intimidad, tengamos comunión, vengamos a la iglesia también para nutrirnos uno del otro, ¿sí? Porque también en la familia podemos encontrar esa ayuda. Seguí investigando y estudiando sobre este tema, porque la escuchamos nombrar mucho esta palabra, pero sería bueno conocer un poco más. Parece que ser resiliente necesita tener algunos pilares para poder ser resiliente, levantarse y seguir adelante. Una es reflexionar, examinarse, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? Bueno, está pasando en mi familia y a lo mejor haya un integrante de la familia que se da cuenta, el resto no. Y hacerme la pregunta, ¿qué nos está pasando a nosotros como familia? ¿Por qué será que estamos pasando por esta situación? ¿O para qué será? Hacete una imagen de tu familia y situate en este tiempo que sos un hijo de Dios, que tenés algo para darle a tu familia, ¿sí? ¿Qué nos está pasando? Esa es una de las primeras cosas que hay que hacer. Otra, interactuar, comunicar, dialogar como familia y decir, ¿ustedes se dan cuenta que nosotros como familia acá hay algo que no está funcionando? Si hay alguien en la familia que se dio cuenta de una situación o de un problema, algunos problemas son evidentes. Por ejemplo, hay una enfermedad, un diagnóstico en algún familiar o un problema económico, ¿sí? A veces puede ser es que nos llevamos muy mal y ninguno no hay armonía, hay muchas discusiones, ¿sí? Siempre estamos peleando, somos intolerantes, impacientes,
¿sí? ¿Cómo salimos de esto? O a lo mejor en la familia hay prácticas espirituales que no son acordes a la voluntad de Dios y nosotros sabemos que eso no está bien. A lo mejor en nuestra familia hay vicios. Por ejemplo, ahora en las familias hay un vicio que es este aparato, es uno de los vicios. Es un vicio que se metió en nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo salimos? ¿Cómo nos ayudamos? Porque no es que lo tiene uno o lo tienen los chicos. A lo mejor hace un tiempo atrás era la tele, no sé, u otros más difíciles, hablando de vicios, adicciones, un diagnóstico. Tal vez en nuestra familia de repente no hay un juicio o llegó así de la nada, de cosas que del pasado incluso, o de alguien que nos quiere hacer juicio y quedamos descolocados. Ubiquémonos en Pedro y en Juan. Ellos estaban predicando la palabra de Dios. No habían matado, no habían robado, y sin embargo, presos, azotados. Y te dejamos en libertad, pero no lo vuelvas a hacer. A veces son situaciones injustas, pero que tenemos que transitarlas. Ya dije, problemas económicos, enfermedades, ¿sí? La pérdida de un ser querido, estamos de luto como familia, ¿sí? A veces son pérdidas materiales por malas inversiones, malas decisiones, ya lo dije. A veces hay desamor en la familia. ¿Y cuántas otras cosas más, cuántas otras situaciones que nosotros enfrentamos como familia a las que nosotros nos tenemos que levantar y decidir salir adelante, enfrentarla, pero no solos, sino como familia, ¿sí? Otra de las cosas que tiene que pasar es tener la capacidad de iniciar el cambio para poder salir de esa situación adversa, incómoda, que está provocando dolor en la familia. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿A quién le vamos a pedir ayuda o consejo? ¿Cuántas preguntas que podemos hacernos, a lo mejor como matrimonio o como padres o los hermanos? Y a lo mejor vieron que hay conformaciones familiares que en la familia hay un adulto mayor que hay que atender. A lo mejor hablo un poco más desde mi experiencia, que había que tomar decisiones, ocuparse, porque había una enfermedad que llevó mucho tiempo y había que organizarse, pero la vida continuaba, no podíamos quedarnos caídos en esa situación que estábamos pasando. Teníamos que levantarnos y seguir como familia. Ellos también se levantaron y siguieron, ¿sí? Y de todas las maneras que nosotros decidamos salir como familia frente a una situación, siempre tiene que estar basada, siempre tiene que estar parada sobre la palabra de Dios. Por eso recordé también mientras estudiaba este pasaje, porque nosotros como iglesia, como familia de Dios, también hemos pasado situaciones duras en las que tuvimos que practicar la resiliencia. Por ejemplo, cuando falleció nuestro pastor. Esa situación nos movió a todos como iglesia. La pandemia nos movió a todos. Tuvimos que buscar la forma de levantarnos y seguir, aunque estábamos pasando ese dolor, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos pasando en nuestra familia. Tenemos que ser sinceros, mirar y decir, nuestra familia está pasando esto. Somos así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así o nos vamos a parar y juntos vamos a buscar una solución? El Señor está con nosotros, ¿sí? Porque de todos los que estamos acá, así seas el único de tu casa que viene, el Señor está con vos. Y nosotros como iglesia también estamos con vos. A veces tenemos que ser humildes y mirar a nuestro alrededor y decir, yo necesito ayuda de mi hermano.
A lo mejor no me animo, no tengo la confianza para contarle el problema real, pero sí para decirle, hermano, yo necesito que ores por mi familia o que ores por mí. No puedo contarte toda la situación con pelos y señales, pero vos ora por mí. Acompáñame en oración. Esa es una manera de acompañarnos y ayudarnos a levantarnos y salir de esa problemática. ¿Sí? Hace un tiempo atrás teníamos como lema en la iglesia versículos de Romanos 12 que decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sí? Parece como una propaganda de algo, es la palabra de Dios. Estuvimos un año ahí agarrados de esa palabra. Y eso nos ayudó a nosotros como iglesia a ser resilientes, levantarnos y seguir. Y soportar todo lo que sí se puede, que no se puede, que tantas personas, que cada tanta silla. ¿Ustedes recuerdan todo eso? Y salimos adelante, hermanos, como familia de Dios. O sea que esto de la fortaleza, esto de, me olvido todos los sinónimos, de la resistencia, de la adaptación y de la superación, eso está en nosotros como hijos de Dios. Dios nos creó así, con esa posibilidad. Lo que pasa es que a veces no la practicamos, nos estancamos o nos enojamos. Ay, yo ahora estoy pasando esta situación. No me molesten. Hasta que esto no se me pase, conmigo no cuenten, no existo, no sirvo, nada. Pero yo no veo eso en los apóstoles. Hasta que el concilio no nos diga, los dejamos en libertad y vuelvan a predicar, ¿qué hacemos? A veces nos encontramos como familia en esas disyuntivas. Y cuando nosotros nos encontramos en esas disyuntivas, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dejó precedente de esta situación, como otras, porque hay otras, hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Pablo mismo también pasó por situaciones así. Y después tuvo autoridad para escribir las cartas y dejarnos consejos de que sí se puede, de que sí podemos con el Señor. Entonces, recordé ese pasaje de Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sí? Mientras me voy parando, mantengo esa palabra en mi corazón y la voy viviendo. Ay, pero entonces mientras pasabas todo eso, ¿se sanó? No se sanó, todavía está enfermo. Ay, pero entonces ya está, ¿ya solucionaste el problema económico? No, todavía no, pero estamos en eso. Como decimos nosotros, le tenemos el versito, le estamos buscando la vuelta. Y decaí y me quedé, no, estoy confiada en el Señor. Ah, pero vos no entendés, Jorgelina, yo el ser querido que yo perdí no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero no es imposible. El Señor a nosotros nos creó y nos dio herramientas para levantarnos, para resistir, para fortalecernos, para adaptarnos mientras está pasando esa situación, a no dejarlo y a seguir perseverando. Encontré en la palabra de Dios también, en Romanos capítulo 5, desde el versículo 3, ¿sí? Son consejos que dice, bueno, lo leo de acá. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones? Yo no me glorío en las tribulaciones, hermano. Primero pego unos pataleos importantes. Después cuando voy a Dios, bajo un poquito ahí y empiezo a decir gracias, Señor. Pero no es lo primero que me sale.
No voy a venir a decir otra cosa. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro pilar de la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a ser resilientes. Y no es ser resilientes por todas las frases lindas que encontramos, que hay muchísimas frases lindas. Esta frase es la palabra pura que sale de la boca de Dios, con ese poder. Y la tenemos nosotros. Si nosotros queremos, la tenemos nosotros grabado en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que tenían los apóstoles. Por eso salieron gozosos. Bueno, sí, estamos pasando esto. Por predicar en el nombre de Jesús. Pero no importa, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque vale la pena y porque tiene sentido, ¿sí? Ahora bien, encontré otro pasaje del mismo Pedro también, que pasó por esta situación, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1. Hay muchos más. También Juan habló del amor. Es un poco largo, pero es tan rico y vale tanto la pena que a mí me gustaría que vos te concentres en esta lectura para poder entender esto, que lo escribió Pedro y lo dejó registrado con la guía del Señor, ese Pedro que estuvo preso y que fue azotado. ¿Van siguiendo esa secuencia? Muy bien, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Es esa tu fe, la que recibiste? Esa fe en Jesús, preciosa, dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo, ¿sí? Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro. La única manera que la gracia y la paz abunden en nosotros es conociéndolo cada día más a Él. No hay otra manera. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es riquísimo este pasaje. Y este pasaje lo escribió Pedro, el mismo que estuvo preso por haber predicado, fue azotado y después libre. A ver, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Somos parte de Dios con Él. Porque como hoy cantábamos, las cadenas se cayeron, somos libres y podemos disfrutar de eso. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Resiliencia, levantarme, no quedarme en lo que me está pasando porque me frena, me paraliza, me da temor, no puedo avanzar, no puedo crecer, no puedo seguir. ¿Sí?
En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resiliencia, levantarse, observar la situación, preguntar de qué manera podemos salir, ampararme en la palabra de Dios para poder salir, hacerlo como familia. No lo tiene que hacer ni la mamá sola, ni el papá solo, ni los hijos solos. A veces decimos, no, pero ellos son chiquitos, no digamos esas cosas. Hay cosas que sí ellos tienen que saber, que nosotros estamos pasando como familia. Entonces van a aprender juntos con nosotros esta dependencia de Dios para poder salir de esa situación. Amén. Entonces, en base a esto que estuvimos conversando y viendo en la palabra de Dios, mi pregunta es, ¿qué nos está pasando o qué te está pasando como familia? ¿Qué te estancó? ¿O qué te paralizó? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde se quedaron? ¿Sí? Es necesario que como familia nos levantemos y nos paremos sobre la roca que es Jesús. Y enfrentemos esta situación porque Dios está de nuestro lado. Y así como leíamos recién, hay preciosas promesas para cada uno de nosotros, los que hemos creído, ¿sí? Los apóstoles pudieron ser resilientes y aunque se presentó la adversidad, ellos siguieron con esa convicción de lo que estaban haciendo, ¿sí? Pero para eso, para poder como familia fortalecernos, pararnos y seguir adelante, primero tenemos que reconocer lo que estamos pasando, ¿sí? A lo mejor no hay problemas económicos o no hay, a lo mejor digamos que hay un tiempo de paz, tal vez hay un tiempo de paz, pero a lo mejor estamos solamente tranquilos en nuestro tiempo de paz en familia, mirándonos entre nosotros y no miramos o no vemos si podemos ayudar o cubrir necesidades en otras familias o en otras personas. Y eso ya sería, me estoy transformando en una familia egoísta, ¿sí? Que solamente está cuidando, como dicen algunos, regar y cuidar cada uno su quintita. Y el Señor no es lo que nos mandó. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, siempre Dios es a los otros. Siempre es a los otros, al prójimo, ¿sí? Amarlo a Él y al prójimo, ¿sí? Cada uno de nosotros tal vez ya tiene, mientras íbamos conversando, dicen, ¿qué falta en mi familia? ¿O qué situación estamos pasando como familia y no la hemos conversado? Y van pasando los días, yo misma también, pensando y reflexionando en estos pasajes, yo decía, nosotros también como familia hay muchos ajustes que también tenemos que hacer. Y Dios llega con su palabra para eso mismo, hermano, para darnos esa oportunidad de poder revisarnos. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama y Él nos quiere ver crecer y Él quiere vernos crecer como familia. No solamente como el matrimonio, no solamente a los niños, no, como familia, completos, todos y cada uno, cada persona en la familia, el rol que tengas, para Dios es importante. Y Dios tiene una mirada de amor y Dios tiene un propósito, de forma individual y también como familia. Y también como familia. Y eso es una tremenda bendición. Entonces, hermanos, en esta noche el desafío es
ser resilientes. Pararnos y seguir hacia adelante. ¿Que lo que estoy pasando ya se va a terminar porque yo sea resiliente? No, tal vez no. Pero que yo lo voy a estar transitando o viviendo parada sobre la roca y fundamentada en todos los principios de la palabra de Dios es otra cosa. Es totalmente diferente. Y una de las cosas también es, si queremos ser familias resilientes, personas resilientes que siguen para adelante a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estamos viviendo, es aceptar lo que me está pasando también. Y que lo que me está pasando no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Es algo momentáneo. Ya va a pasar. El punto es cómo lo estoy pasando yo o cómo lo estamos pasando como familia. Lo estamos pasando gozosos, confiados, con esperanza. Eso no quita que estés triste, que llores, que hasta te enojes. Te va a pasar todo eso. Pero que no te quedes en ese lugar, sino que te levantes y sigas para adelante. Y no apurar tampoco al otro integrante de la familia, porque cada uno va a tener su tiempo para procesar las cosas que nos estén pasando como familia. Porque cada uno de nosotros, aunque somos una familia, también hay individualidades. Cada uno tiene su forma, su manera, sus tiempos. Y eso también hay que respetar. Y esa es una de las cosas también que a veces cuesta aceptar en el otro. Tomándonos de este ejemplo de Pedro y de Juan, fueron resilientes, tuvieron la capacidad de adaptarse a la situación, pero se levantaron y siguieron adelante. Y ahora la decisión de cada uno de nosotros como familia o vos como integrante de tu familia frente a lo que te está pasando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Te vas a quedar parado y no vas a hacer nada? ¿O vas a tomar lo que te dice la palabra de Dios y vamos a seguir para adelante? Esa decisión la tiene cada uno, en forma individual, y aquellos que están acostumbrados a hablar las cosas, hay que sentarse y decir, bueno, hoy descubrí esto, aprendí esto, me gustaría que lo hablemos, a ver de qué manera lo podemos solucionar. O esto tiene que cambiar en nuestra familia, porque miren, la palabra de Dios dice esto, no, así no va. Si uno o dos tienen esa luz y se ponen delante de Dios, el Señor va a abrir el camino para esa familia y va a traer la bendición. Amén, hermanos. Oramos. Amén, Señor, yo quiero darte muchas gracias por tu palabra. Quiero darte muchas gracias porque todo lo que está registrado en tu palabra, Señor, trae tanta inspiración a nuestra vida, Señor. Trae tanta fe, Señor, trae esperanza, porque nosotros vemos que vos estuviste con ellos, los acompañaste, les diste esa fortaleza, ese fuego, ese amor, esa pasión por obedecerte, Señor, por hacer tu voluntad, por cumplir tu propósito, Señor. Pero en esta hora, cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, todos pertenecemos a una familia. Todos somos integrantes de una familia, ocupando un rol u otro, Señor. Y todos tenemos palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que si estamos pasando una situación, que realmente podamos pararnos en esa situación y buscar la solución y levantarnos, Señor, en ti, levantarnos en ti, levantarnos en tu palabra, levantarnos en tus promesas, levantarnos en tus consejos, levantarnos en tus mandamientos, levantarnos a la forma que vos decís cómo tiene que ser nuestra familia, Señor. Señor, en este tiempo en que en las familias hay tanto conflicto, Señor, tanto egoísmo, Dios mío, tanta soledad, Señor, tanta individualidad, de aunque viven todos bajo el mismo techo, cada uno hace lo que quiere, Señor, pero esa no es tu idea, no es lo que vos querés. Y nosotros venimos a vos, Señor, a refugiarnos en tu palabra y en tus promesas, Señor.
Te pedimos, Señor, que vos nos ayudes a adaptarnos a las situaciones, pero no a acomodarnos, sino que estemos procurando el cambio, Señor, la solución que vos querés traer a nuestra familia, la bendición que vos querés traer a mi familia, el propósito, Señor, que vos tenés con cada familia, Señor, y con cada integrante de la familia. Eso no se fue de tu corazón, vos todavía lo tenés presente, Señor. En cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de nosotros vos tenés un plan, un propósito. Y con las familias también, Señor. Con esta familia como iglesia también, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Señor, y reconocemos que te necesitamos, Señor. Porque a veces cuando se presentan las adversidades, las situaciones difíciles, Señor, no recurrimos a ti. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos solucionarlo a nuestra manera. Con nuestros propios métodos, cuando vos tenés otros, Señor, que son poderosos, que son en victoria, Señor, que son para darle gloria a tu nombre, Señor. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos perdón, Señor, si en nuestra familia no hemos practicado, Señor, lo que vos nos enseñás, que tal vez lo sabemos y a lo mejor cada integrante de la familia lo sabe, porque venimos todos juntos a la iglesia, todos sabemos de tu palabra, todos te conocemos e incluso te servimos. Pero cuántas cosas, Dios mío, vos todavía querés trabajar en la familia, Señor. Y nos estás hablando esto en este tiempo, Señor, porque vos querés algo, Señor, y por eso acá estamos, Señor, para que vos estés obrando, Señor, en nuestra familia. Que seamos familias resilientes, que nos levantemos todos juntos, Señor, que nos ayudemos, que colaboremos, Padre, y también que estemos atentos a aquel hermano que está solo, Señor. Danos esa gracia, Señor, de no estar mirando solamente por nosotros, sino también estar mirando por el otro, Señor. Señor, qué difícil que es esto, porque hay mucho egoísmo, Señor, mucha individualidad en estos tiempos, Dios mío, y solamente estamos mirando por nosotros. Pero vos, tu esencia, Señor, es al revés, es por los otros, por amor al otro, por amor al prójimo. Señor, vos te viniste por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este tiempo, Dios mío, a traer esta bendición a nuestra familia, pero que no se quede atrapada ahí, Señor, sino que sea como una corriente que fluye y sigue trayendo bendición a otras familias, Dios mío. Te ruego esto, Señor, bendice la vida de mis hermanos, mi vida, cada familia representada en este lugar, amado Dios, y que tu Espíritu Santo nos siga inquietando, Señor, y que podamos seguir meditando, Señor, en todo lo que aprendimos en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén.